Bienvenidos al curso para principiantes generado por el canal Me Virtualizo. Vamos al video número 2, nivel 0, y en la cual vamos a mostrarle el escenario correspondiente a una cámara. Aún no vamos a profundizar, estamos en el nivel 0, dándole a entender a usted que existen ciertas partes para la cámara y para qué pueden servir estas partes de la cámara, pero aún no estamos todavía enseñándole cómo utilizar estas partes de la cámara. Estamos conceptualizando, estamos en la parte teórica, para posterior sí entrar a mirar toda una cantidad de ejercicios y práctica que le va a enseñar a usted a manejar todos estos elementos de la cámara. En el video anterior estuvimos observando, dándole consejos sobre la seguridad de la cámara, sobre la parte de cómo sujetar una cámara y algunos tips, digamos, adicionales. En este vamos entonces a observar partes de la cámara, pero aún no cómo va usted a manejar esa parte. Recuerde que en el nivel 0 es para personas que desconocen por completo una cámara, que están apenas conociendo cuáles son las partes de la cámara, y en nuestro contexto pues estamos dándole a usted lo que es meramente necesario para entender lo que es la cámara en sí, no dándole información, digamos, a montones, porque definitivamente pues va a tener problemas en el aprendizaje. Muy bien, entonces empecemos por contarle que las cámaras tienen en una parte, pues tienen cuerpo, tiene lente, ya le vamos a explicar, pero acá tiene algo que se maneja, que es lo que más, digamos, causa todo el revuelo dentro de las personas que se inician en la fotografía. Inicialmente, pues tenemos una parte que es la parte automática, en la cual la cámara se encarga de hacer todo lo que tiene que ver con la regulación de la luz, sincroniza absolutamente todos los valores que se requieren para poder tomar una buena fotografía, lo cual nos lleva a que nosotros simplemente lo que vamos es a enfocar llevando el disparador hasta la mitad, enfocamos, luego ya disparamos al fondo y sacamos una fotografía, esto dado por el modo automático. El modo automático no es una cosa satánica como algunos dicen, sino que es algo que se requiere en algunos momentos dado por el tiempo, donde no alcanzamos de pronto a configurar la cámara o porque estamos tomando fotografías de alguna manera que no son tan, digamos, relevantes en cuanto a la calidad o fotografías que tienen que ser geniales. Una fotografía, por ejemplo, de una fiesta, de un paseo, de una recocha, de algo por el estilo, como decimos, pues definitivamente el modo automático es bien interesante porque así se evita usted estar configurando, porque todo depende del grado de luz que tengamos, la distancia que hay entre la cámara y el sujeto u objeto a fotografiar, y pues de alguna manera pues se va a perder usted la reunión. Entonces el modo automático sí que es importante en esos sentidos. Pero si usted quiere tomar fotos de calidad, debe quitarle ese, digamos, autonomía que tiene la cámara, ya el poder que tiene la cámara de tomar las decisiones, y las decisiones tomarlas definitivamente usted. Usted es el que va a tomar la fotografía, usted es el que le va a decir a la cámara con qué parámetros va a tomar esa fotografía. Entonces ahí es donde cambiamos del modo automático, y donde también hay que aclarar que tener una cámara de estas, por ejemplo, no tendría sentido si a toda hora va a trabajar el modo automático. Pues una cámara inclusive de menor costo haría lo mismo definitivamente, porque regula absolutamente todo. Entonces, si vamos a hacer una buena inversión o tenemos una inversión en una cámara digamos, de esta ya a nivel semiprofesional o profesional o como la quieran pues ya o la tengan, pues entonces ya lo importante ya no sería trabajar tanto el modo automático o quedarnos ahí. Entonces ahí sí estamos de acuerdo, no nos podemos quedar en modo automático, definitivamente es un cierre definitivo al modo automático, y solo, digamos, usarlo en esos casos que estamos, digamos, definiendo como una fiesta o un paseo o algo pues así como rápido. Pero ya para tomar cosas de calidad, señores, entonces nos vamos del modo automático y vamos a pasar entonces a un modo manual. Este modo manual, moviendo acá el disco que tiene o el dial que tiene las cámaras, no necesariamente las cámaras todas tienen estas mismas letras o esta misma configuración. Esta que tenemos acá para el ejemplo es una cámara Nikon 7200, pero la base es la misma, bien sea que le agreguen una letra de más o la llamen de otra manera, pero siempre es lo mismo. Los modos, digamos, automático,
el modo manual y los modos semiautomáticos, en los cuales pues tiene prioridad alguno de los elementos o de los parámetros que posteriormente pues estaremos explicando. Bien, entonces una vez que empezamos a mirar eso, ya entendemos que hay un modo automático y hay un modo manual. Usted va a trabajar y vamos a enseñarle cómo trabajar el modo manual. En el modo manual, pues hay que tener en cuenta que hay que ubicar, manejar estos parámetros para poder, digamos, ampliar más o cerrar más este orificio que vemos acá. Técnicamente, pues diríamos que la apertura del diafragma, pero como les hemos prometido un poco tecnicismo, pues vamos a hacer las dos cosas. Vamos a hablar en términos normales, como cualquier persona ajena a este mundo de la fotografía albaría, y a los que ya se quieren adentrar un poquito más. Entonces, la apertura del diafragma o lo grande o más pequeño que esté este orificio que corresponde al lente, ya esta parte la vamos a manejar con esta medida que tenemos en este display manejado con una F. Entonces, ya que más grande, más pequeño que el número, eso lo hacemos después. Lo único que nosotros necesitamos es que en este momento usted sepa que existe un diafragma, que existe un orificio que hay que abrirlo o cerrarlo para que entre más o menos luz y que está en el lente de la cámara y que se maneja a través de esta medida y que se puede revisar a través de este display, y que todo eso tiene que hacerse desde el modo manual para poder nosotros modificarla, porque en el modo automático, como lo dijimos en la parte anterior, pues definitivamente el control lo tiene la cámara, pero cuando nosotros somos los que vamos a modificar, somos nosotros los que vamos a tenerlo en el modo manual, y de esa forma entonces lo vamos a trabajar. Puede existir un display, como puede que no lo haya, eso depende de la cámara. Entonces puede también existir esta pantalla que nos va a permitir de alguna manera revisar esas medidas. Entonces, esas medidas, ya lo que vimos allá para trabajar la parte del diafragma, esta parte que vimos acá, esta sería para manejar la velocidad, esta para manejar el ISO, y es lo mismo que tenemos acá en la pantalla. Acá tenemos entonces ese diafragma, la amplitud de ese diafragma, de ese orificio. Acá tenemos la velocidad del obturador. Más adelante vamos explicándole qué es cada cosa de esas. Lo que queremos es que usted conozca que existen partes que tiene que aprender a manejar. No vamos a hacer unas combinaciones de una cantidad de teclados que lo van a confundir. Ahorita simplemente empezar a conocer esto. Entonces vamos a manejar velocidad del obturador, vamos a manejar apertura del diafragma, o la parte que tiene que ver con el orificio del lente, y la parte que tiene que ver con la sensibilidad de la luz, o sea, cuánto se recepciona de luz. Entonces, en este caso es con este estándar o con este ISO que tiene acá en la cámara. Esto también se maneja, se manipula a través de controles. Todo eso, recuerde que tiene que estar siempre, para nosotros poderlos manejar, tiene que estar en el modo manual. O sea, tiene que estar alineado con el modo manual, no en estos otros, porque entonces no tendríamos el control, sino que el control lo tendría la cámara. Para nosotros poderlo manipular, recuerde siempre esto, porque al iniciar va a tratar de hacer de pronto algunos ejercicios que le vamos a comentar, y lo que va a hacer es que no le va a funcionar de pronto porque la cámara está en automático, y entonces también empieza a tener el estrés y a decepcionarse y a abandonar de pronto lo que tiene que ver a nivel de ambiciones con respecto a la fotografía. Bien, estando en el modo manual, entonces empezamos a entender que la cámara tiene unas partes. Este es el cuerpo de la cámara, y en ese cuerpo de la cámara, o sea, ya sin el lente, pues nosotros empezamos a encontrar acá que tenemos un espejo. Detrás de él pues tenemos un obturador, ya le vamos a mostrar, y que detrás al fondo está el que recepciona toda la luz, que es el sensor. Entonces, para hacerlo más claro, las partes de la cámara que ya nos permiten ya tener toda esta visualización, las partes de la cámara, pues entonces tendría un lente, tendríamos un cuerpo de la cámara en la cual hay un espejo. Debajo de este espejo, cuando se levanta, también se abre este obturador, que es como una persiana, una rejilla que abre y cierra, y de lo rápido que abre y cierra es lo que nosotros hablamos de manejar la velocidad del obturador. Y la sensibilidad a la luz, entonces, es cuánta luz va a recepcionar esta parte de acá. Entonces, estas son las partes de la cámara que decíamos que nos permite entonces ver, ya dependiendo de la pantalla que tenga la cámara o a través del visor. Lo que tiene una cámara de espejos es que lo que vemos acá es en tiempo real, y lo que tiene una cámara sin espejos es que trabaja, pero va a través de un procesador y ya nos permite pues ver todo el procesamiento de esa imagen. Entonces acá, digamos que dependiendo de lo que movamos, entre más abramos, más subamos esto, pues más luz vamos a tener,
pero de pronto se nos daña la calidad de la fotografía. No más debe saber al momento, eso luego hay más cosas que nosotros le vamos a ir explicando. Pero recuerde que para que eso suceda siempre tiene que estar en modo manual. Somos insistentes en eso porque definitivamente esto se olvida al principio y es donde se generan algunos inconvenientes. Entonces, teniendo en cuenta que estamos en el modo manual, entonces tenemos la parte que tiene que ver con la botonería. Nosotros vamos a manejar en el caso de inicial. Lo único que usted debe saber en este momento es que hay un dial, que hay un disparador, desde acá se dispara. Mover esto indica que está apagado, moverlo indica con este on acá que está prendido. Acá que es la botonería que me sirve este dial para mover en algunos casos, dependiendo pues de las cámaras, los parámetros o las medidas que le estamos hablando. También esta parte que equivale a un enter en un computador, este OK, equivale a un lente, etcétera, etcétera. Este es un dial posterior, este es un dial anterior o frente a la cámara. Y estos botones también que hay que manejar, que en algunos casos pues se hace una combinación entre un botón de estos que se deja presionado, luego se mueve este dial. Si vamos a modificar por ejemplo un ISO, a mover las medidas, pues presionaríamos, dejaríamos presionado y moveríamos con este botón presionado, y moviendo este dial podemos subir o bajar esas medidas correspondientes al ISO, a la sensibilidad de la luz. Aquí también para entrar al menú. Estos son partes simplemente para que vayamos conociendo la cámara. Todavía no estamos aprendiendo cómo se maneja una cámara definitivamente. Entonces decíamos que tenemos en algunas cámaras dos formas de verlas. Una a través de esta pantalla, que es esta que estamos mostrando acá. Otra que es un display, que siempre debe estar en el modo manual, que tenemos un disparador que tiene que estar en on, porque a veces se coge la cámara, se trata de disparar y resulta que está en off. Podemos observar, pero no nos va a hacer absolutamente algo porque definitivamente no está prendida. Entonces todos estos botones los vamos a dejar quietos por el momento. Luego ya empezamos a entender sobre ellos. Vamos a explicarles sobre las cosas que usted necesita saber específicamente. Otra cuestión que usted debe empezar a entender es que la cámara a través de este orificio maneja algo que es el enfoque o desenfoque. Entonces, dependiendo de las medidas que le demos, de estas medidas, esto se lo explicamos luego, solamente estamos generando un escenario donde se entienda a qué se va a enfrentar usted cuando empecemos a aprender la cámara. Entonces, este enfoque o desenfoque, estas medidas se manejan desde esta parte que tengo acá en el display, y es abrir o cerrar este diafragma, apertura del diafragma, este orificio. Abrirlo o cerrarlo significa que voy a tener una área menos enfocada o una área mucho más enfocada. Todo depende de la medida que tengamos para trabajar este orificio o este diafragma. Esto es simulando los lentes, lo que tenemos acá, y de acuerdo a las medidas, pues tenemos este enfoque o desenfoque. Con que usted, en este momento que está iniciando, tenga presente que hay enfoque y desenfoque y que realmente se trabaja de esta manera, ya nosotros estamos ganando mucho terreno, porque esto ya, cómo entenderlo, es lo que vamos a hacer en los posteriores videos. Entonces entendemos que hay unos botones, entendemos que a través de este botón que tiene acá, que nosotros ya empezamos a trabajar, que está acá el botón frontal, pero que modifica este orificio, es como logramos que haya menos área enfocada, más área enfocada. Si aprendimos eso, suficiente por el momento. Eso contribuye entonces o nos lleva a que, dependiendo de las medidas, nosotros empezamos a tener dentro de esas áreas enfocadas o desenfocadas fotografías que queden como estas. Por ejemplo, acá tendríamos un enfoque mal dado, una medida generada por SF que llevó a este desenfoque, o sea que desde la distancia que está desde la cámara a este objeto o sujeto o lo que tengamos, no es correcta la medida con respecto a esa distancia. Entonces tendríamos que modificarla para tratar de tener fotografías más de este estilo, moviendo ese enfoque o desenfoque, o sea, moviendo CF. Pero tratar de hacerlo ahora no es recomendable. ¿Por qué? Porque resulta que si usted va a hacer eso, la foto le puede quedar completamente oscura, porque tiene que sincronizarlo con otros valores. Entonces lo que tiene que hacer o lo que puede empezar a hacer es enfocar o desenfocar, simplemente no importa qué tan oscuro quede, pero es todo lo que podemos hacer. Simplemente explicarle que hay enfoque y desenfoque y ya desde dónde se maneja. Es todo lo que debe de aprender.
También ocurre que las fotos nos pueden quedar oscuras. Entonces la foto nos puede quedar oscuras por algo que llamamos ISO o porque la velocidad del obturador está muy rápida, entonces no alcanza a pasar suficiente luz. Hay varias cosas que se atribuyen a manejar esta luminosidad. Por el momento, digamos que es la ISO. Por el momento, luego hacemos las combinaciones y las sincronizaciones. Entonces, lo anterior tiene que ver con el lente, apertura del diafragma, enfoque, desenfoque. Lo segundo tiene que ver con la luz, la entrada, oscuro o no oscuro o demasiado luminoso, que lleva a que una fotografía quede, como se dice, quemada. Entonces acá tenemos esa parte que tiene que ver con el ISO y entonces sería esta parte de acá. Si nosotros modificamos este ISO, entonces podemos subirle la luz de alguna manera, o se va a recepcionar más luz el sensor y ya pues tendríamos unas fotografías pues mucho más acorde a lo que nosotros ya quisiéramos obtener. Ya pasamos de esa oscuridad a una luz o a una luminosidad que para nosotros sea aceptable. Igual mover ese ISO tiene también otro efecto y ese otro efecto es el modo grano o ruido, como se llama correctamente. Este modo grano o ruido lleva también a que si ese valor que le dimos a ese ISO es muy alto, conlleva a que empiece a deteriorar la calidad de la imagen. Entonces tenemos que aprender a revisar que la luminosidad de la cámara y esta parte que tiene que ver con el ruido, toda esta parte que se ve como grano, tiene que ver con ese valor de la ISO para nosotros modificarla y luego pues tener las fotografías tal cual definitivamente si las queremos. Entonces, otra última que tiene que aprender usted a revisar es que tenemos un efecto de fotografías que salen de color azul. Y salen de color azul, ¿por qué? Porque estas fotografías están dadas por algo que se llama la escala Kelvin. Entonces son fotos que llamamos fotos frías, donde ya le vamos a enseñar posterior qué es esa parte. O pueden salir unas fotos muy amarillas, o sea, como muy cálidas. Entonces, en ese sentido, tiene que ver la escala Kelvin, no grados Kelvin, sino la escala Kelvin, y esas medidas pues ya se manejan también con la cámara. Entonces ya podemos entrar a mirar ya una fotografía como la queremos y una parte que tiene que ver con la otra si está muy cálida o muy fría. Esa es la forma entonces en que usted debe entrar a revisar. Entonces lo que queremos que usted entienda con este video ya para finalizar es que existen 4 cosas importantes que debe manejar. Y dentro de esas 4 cosas importantes está lo que tiene que ver con la velocidad, con la apertura del diafragma, tiene que ver con la luminosidad, que es la ISO, y con la escala Kelvin, que es la que nos da estos colores o nos da estos colores, y ya de acuerdo a eso, aprender a manejarlos ya es otra situación, otros resultados. Aprenderemos a sincronizar todo eso. Por el momento, entonces, compañeros, en el próximo video vamos a mostrarle un poco más la parte mecánica de esas piezas que le acabamos de mencionar, cómo se pueden mover y cómo podemos empezar a revisar qué es esa parte que tiene que ver con la cámara. Los esperamos en el próximo video.